Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a la clase de Escuela Dominical para Adultos. Nos da mucho gusto que nos pueda acompañar una vez más. Seguimos estudiando el curso Cómo presento a Cristo y vamos en la tercera parte del curso, que es la guía de evangelismo. En esta ocasión nos va a estar impartiendo la clase nuestra hermana Raquel Cuamba. Y hermanos, quiero pedirles que nos acompañen a orar para poder iniciar esta clase. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites una vez más estar ante tu presencia para poder escudriñar tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, de nuestras mentes y corazones para que podamos entender tu palabra, Señor, pero sobre todo practicarla. Señor, sabemos que cuando disponemos nuestro corazón a seguirnos preparando, tú envías a las personas que necesitan conocer de ti, Señor. Ayúdanos, danos de tu sabiduría espiritual para poder tener valor, Señor, y presentar tu palabra ante las personas que no te conocen. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos permitas seguir siendo mejores para ti cada día. Nos dejamos en tus manos, Padre, para que nos acompañes en esta clase. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo lo agradecemos y suplicamos. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Paula. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, con la clase que continúa con esta serie de estudios. Como ya habíamos visto en la clase pasada con la hermana Talía, pues se van a presentar algunas preguntas relacionadas con cómo la persona está reaccionando al presentarles el plan de salvación. Y el día de hoy vamos a ver lo que son dos tipos de, pues, de comportamiento, de pensamiento de las personas. Sabemos que puede haber muchas, hermanos, pero vamos a ir viendo cómo algunas las podemos ir adecuando de acuerdo a la necesidad que veamos en esa persona. Puede venir pues de una persona realmente interesada en conocer más cómo puede tener esta relación con Dios, alguien que quizá pues no es genuino su interés y otras pues quizá tal vez está para probarnos, ¿no? Pero vamos a iniciar con esta, hermanos, que es el sentir de una persona que nos diga, es que creo que tengo que mejorarme primero. Y esta expresión, hermanos, nos puede llevar a pensar que la vida de la persona, la situación de la persona que nos lo está comentando, pues es tan crítica o él se siente pues o ella se siente con una vida tan pues mala, siendo una persona mala, que así se considere, que siente que no es merecedora de esa salvación, de ese amor de Dios que le acabamos de compartir. Una persona también puede ser que diga, no, pues yo con la vida que tengo, pues definitivamente, pues no es posible. O sea, tengo que modificar algo para hacerme como una persona un poco más buena, ¿no? Y es que si lo pensamos, hermanos, pues culturalmente y a lo largo de la historia, hemos tenido siempre esta manera de catalogar el comportamiento, si es bueno, si es medio bueno, si es malo, si es muy malo. Y entonces las personas pues viven con esa creencia y más si no han conocido de Dios, ¿no? Entonces, para ayudar a estas personas que están creyendo que tienen que hacer algo primero, previo a tener esta relación con Dios, de tener esta aceptación del plan de salvación, vamos a ir a la palabra de Dios, como siempre lo hemos comentado, hermanos, y vamos a apoyarnos en pasajes que van a ayudarnos pues, a guiar a la persona a que entienda que no es necesario hacer algo. Dice en la palabra de Dios a través de varios versículos, por ejemplo, el primero que es en Lucas 9:10, nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí el mensaje es muy claro, hermanos, porque nos dice que es una búsqueda y de algo que estaba perdido. Es decir, la persona tiene que entender que no vino por algo, una persona buena, vino por algo que ya estaba perdido. ¿Y quién está perdido? Pues todos hemos estado perdidos, hermanos. Sin la relación con Dios estamos perdidos. En Juan 6:37 también nos podemos apoyar porque dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esto lo dice Jesús. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y es muy común, hermanos, que las personas que han tenido en su vida algunas situaciones muy, muy difíciles que les hacen pensar esto de que es tanta su maldad que no se merecen esa salvación, es muy común que lo sientan así porque también la misma sociedad
las demás personas, pues eso lo hacen muy claro, muy evidente. Entonces, están acostumbrados a que si hicieron algo muy malo en su vida, pues definitivamente la reacción es el rechazo. Pero ¿cuál es la diferencia entre las personas y nuestro Dios? Dios, a través de Jesús, como lo dice aquí en Juan, Él, a quien se acerca a Él, a quien me viene, dice, no le echo fuera. Entonces, la persona que está sintiendo que es no merecedora, pues debe de estar consciente que al acercarse a Jesús, Él no va a recibir el mismo rechazo que puede haber recibido o que puede estar recibiendo de las personas. Otro pasaje, hermanos, lo encontramos en Isaías 55:7. Dice el pasaje, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y en este pasaje, hermanos, pues están también muy claras esas palabras para explicarle a la persona que él no tiene que cambiar a ser bueno para hacer esta aceptación del plan de salvación. Esto va a ocurrir al momento de que él acepte, pero no tiene que hacerlo previamente, porque dice el pasaje, deje el impío su camino y el hombre inicuo. No está hablando de personas perfectas que reciban el plan de salvación, de personas que no sean inicuas, sino que es un hombre inicuo, menciona aquí. Y luego el pasaje viene reforzando el mensaje. Este regalo de parte de Dios hacia nosotros, la salvación, pues viene por su misericordia. Dice, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Entonces son palabras, hermanos, que podemos usar para reforzar con estas personas que aun cuando se sientan pues así bien viles y que no son merecedoras, les estamos hablando de la misericordia y de que es muy, muy amplio en perdonar nuestro Dios. Entonces, quizá toda ese rechazo que han tenido, pues por la vida que han llevado, por la situación que han tenido, no lo deben de esperar de nuestro Dios, porque Él, como lo dice aquí, es misericordioso y es amplio en perdonar. Vamos a reforzar siempre el mensaje, hermanos, con ese gran amor que tiene Dios para con nosotros, aunque somos pecadores. Hay varios pasajes que ustedes seguramente ya se saben de memoria. Uno que pues la mayoría ya nos hemos aprendido, que está en Romanos 5:8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Perdón, me estoy equivocando aquí con el pasaje. Antes, hermanos, antes de pasar a me faltó el de si no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Este es un salmo muy hermoso, hermanos, porque desde el versículo 8, aquí le puse 103:10, pero yo les quiero compartir desde el versículo 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este salmo, hermanos, pues es muy bonito porque precisamente ese mensaje de la misericordia y de la clemencia de Jehová viene reforzado con que Él es lento para la ira y viene también este mensaje de que es grande en misericordia. Como ya habíamos mencionado de Isaías, dice el pasaje que Él es misericordioso y que es amplio en perdonar. Y aquí en el Salmo, pues también nos habla de cómo cómo nuestro Dios es lento para la ira. Entonces, que esta persona entienda este pasaje de amor, donde no va a recibir ese rechazo, no va a recibir pues la ira del Señor, sino el amor y su misericordia. El 10 dice, no ha hecho a nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y este pasaje, hermanos, es importante que ellos lo comprendan, que nosotros les ayudemos a que lo comprendan, porque hablando de la justicia humana, pues lo que se espera siempre es que si uno hace pues una cosa mala, viene una acción pues hacer lo justo respecto a eso que se hizo malo, ¿no? Y entonces las personas pues esperan que si han llevado una vida de mucho, bueno, de pecado y de mucha maldad, esperan que al momento de acercarse a Dios pudiera ser también esa la reacción, que Dios les pague conforme se han portado. Y aquí dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, hermanos, fue el que hizo el pago por toda esa maldad que nosotros hemos hecho. Entonces, aquí el pasaje es de esperanza para ellos, de que estén confiados en que nuestro Dios amoroso les va a tratar con amor.
Y ahora sí, ya pasando al pasaje que les había dicho, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En este pasaje, hermanos, la parte donde dice siendo aún pecadores es para reforzar ese mensaje a la persona de decirle que no necesitas cambiar algo para recibir ese amor de Dios previo, o sea, no es algo que tú puedas hacer, porque aquí dice el pasaje siendo aún pecadores. ¿En qué momento es que Dios nos ama? Dios muestra su amor para con nosotros en ese estado de pecado, porque precisamente ese fue el gran amor que mostró Dios hacia la humanidad. Por nuestra situación de pecado, Él dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. El siguiente pasaje que vemos, hermanos, de Primera de Timoteo, la primera epístola a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 15, es un pasaje que vamos a leerlo ahorita. Le voy a pedir a la hermana Paula que me ayude a buscarlo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Este pasaje, hermanos, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, bueno, estaba trabajando ya de lleno en la obra. Y recordemos que pues él fue un ejemplo vivo del antes y el después. Hermana, si ya lo tiene el pasaje, si me ayuda Sí, a leerlo. dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ujú. Gracias, hermana. Aquí nos comenta el hermano Pablo que vino a salvar a los pecadores. Y la siguiente parte, hermanos, de los cuales yo soy el primero, es algo que nos puede servir mucho a nosotros como ejercicio cuando estamos hablando con esta persona que se siente sumamente mala persona. Porque cuando nosotros nos ponemos también como ejemplo, de decir, yo también fui salvado por el Señor, soy un pecador, así como lo hacía Pablo aquí en el mensaje, le estamos dando este mensaje a la persona de que no importa la situación. Si nosotros hemos tenido un buen testimonio, hermanos, pues esta persona quizá piense que, bueno, es que usted es una buena persona, usted ya traía pues esta manera de vivir, etcétera, ¿no? Pero aquí es donde tenemos que reforzar, hermanos, que a los ojos de Dios todos somos pecadores y que Dios no tiene un catálogo de niveles de pecados. El pecado delante de nuestro Dios es pecado. Entonces, reforzar con la persona que pues vino a salvar a los pecadores y de los cuales yo soy el primero, sin entrar obviamente en detalles de que usted le explique cuáles pecados ha cometido, pero haciéndole sentir que es una situación de cada persona que está en pecado porque así la humanidad pues lo tenemos, ¿no? Que somos separados de nuestro Dios por nuestro pecado. El siguiente pasaje, hermanos, que está en Primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es un pasaje muy hermoso, hermanos, porque aquí nos habla de cómo nuestro Dios ya tiene un plan perfecto, donde usted y yo y esta persona a la que les estamos compartiendo del mensaje de salvación, ya están en ese plan perfecto de Dios y que Él nos amó a nosotros. A veces decimos que, bueno, nosotros estamos en la búsqueda de algo, las personas están en la búsqueda de algo. Cuando ya somos creyentes, hermanos, pues ya no andamos en la búsqueda de nada, ¿no? Ya encontramos a nuestro Salvador. Pero para las personas que están en esta etapa de conocer de Dios, de aceptar al Señor como Salvador, les podemos decir con mucha confianza este pasaje de que Él le amó primero. Eh, Antes que otra cosa sucediera, pues en la conversación que estemos teniendo, el decirle que ese amor de Dios ya estaba en su plan perfecto, para darle esa confianza de que Él puede dar ese siguiente paso que es aceptar a Jesús como Salvador. Vamos a la siguiente slide, hermano. Y entonces, pues ya en este punto vamos a reforzar ese punto de no hay que mejorarse primero. La condición humana, hermanos, puede tener pues la característica de estar quizá deprimido, estar pues agobiado por las situaciones
de familia, de trabajo, que le hacen tener una vida muy difícil a una persona. Y aquí en el pasaje que estamos viendo de Mateo 11:28, el Señor nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Em, las personas que se acerquen al Señor no tienen que tener la vida perfecta, no tienen que estar pues felices con todo, ¿no? Aquí nos habla de que una persona que esté trabajado, que esté cansado, cargado de muchas situaciones, pueden ser emocionales, pueden ser materiales, Él da la promesa de que Él les hará descansar, nos hará descansar. Y en Isaías 55, hermanos, 6 y 7, le voy a pedir al hermano Luis si nos ayuda a buscarlo. La palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hasta ahí. Gracias, hermano. Sí, gracias, hermano. Vemos aquí en el pasaje que dice, buscad y llamadle. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Esta primera parte del pasaje, hermanos, es importante explicarle a la persona que si él está tratando está buscando retrasar este encuentro con Dios porque él está buscando cambiar algo previamente, hay que reforzar que Dios tiene un plan perfecto, hermanos, y que no sabemos en qué momento Él va a decidir que una persona siga viviendo o muera. Aquí dice, buscad a Jehová y llamadle en tanto que está cercano. Es importante decirle que la decisión es importante y tiene que serla. Si ya tiene la oportunidad de haber escuchado el mensaje de salvación, que no retrase ese buscar a Jehová, a nuestro Dios, tener la relación con nuestro Dios. La segunda parte del pasaje pues nos habla nuevamente del perdón y de su misericordia. Y por último, hermanos, en Mateo 6:33, también refuerza este mensaje de qué es lo importante, lo que hay que hacer. Aquí dice el pasaje, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, para la persona que está pensando en que tiene que hacer algo, pues le tenemos que decir, lo que hay que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, acércate a Dios. No busques hacer algo por tus fuerzas, no busques en mejorar de alguna manera tu vida, sino simplemente pues acércate a Dios. Y hermanos, pues fue como el utilizar los pasajes bíblicos. Ahora vamos a pasar a la siguiente slide, hermano. Hay diferentes maneras de pronto de ayudar a las personas a comprender el mensaje de salvación y a responder sus preguntas. Y en este cuadro que están viendo, bueno, en esta slide, hay 4 ejemplos, hermanos, que a veces quizá a la persona que nos está escuchando se le facilite más si le compartimos como a manera de relato lo que es un ejemplo de alguien que tuvo lo que decíamos, una vida aparentemente pues de malo, ¿no? Por así decirlo. Ya dijimos que es importante de aclararle, la maldad en grados no existe. Para Dios el pecador es pecador. Pero bueno, pues por los casos que se han presentado a lo largo de toda la historia, ahora sí como que se catalogan un poco las diferentes situaciones que se presentan. Y aquí tenemos 4 que nos pueden ayudar muy bien. Para esto, hermanos, pues sí es muy importante que ustedes tengan pues siempre el hábito del estudio de la palabra de Dios para que tengan muy clara cuál es la referencia que ustedes van a compartir. Por ejemplo, acerca de la vida de Pablo. Sabemos que Pablo pues fue quien estuvo persiguiendo a los creyentes. Vamos al pasaje que es 1 Corintios 15:9 y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios.
Y hermanos, aquí el apóstol Pablo está reconociendo en qué consistía su maldad. Imagínense, hermanos, pues la situación de los hermanos que estaban congregándose, que se reunían, y de saber que pues este Pablo, bueno, el apóstol, que todavía no era apóstol, pues estaba detrás de ellos, ¿no? De pronto pues saben de su conversión y fue todo un shock para las personas que habían escuchado de él, ¿no? Eh, pero mismo Pablo lo reconoce y fue parte de ese testimonio que él pudo dar. En Primera de Timoteo, pues se refuerza este tema de lo que se podría considerar el perfil que tenía Pablo, ¿no? Dice Primera de Timoteo 1, capítulo 13. Si ustedes quieren leerlo después, pues es del 12 al 16, pero yo les voy a compartir el versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes, y lista cuáles eran sus características, blasfemo, perseguidor e injuriador. Dice el versículo 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces aquí tenemos un ejemplo, hermanos, para pues compartir, ¿no? La vida de Pablo previa a conocer al Señor Jesús, bueno, el mensaje del Señor Jesús de salvación, eh, era pues no buena, ¿no? Su vida, él aquí mismo lo dice, era blasfemo, era perseguidor, era injuriador. Y cómo el Señor precisamente usa a esas personas que de pronto pudieran tener un perfil que a la vista de los demás pues es malo, ¿no? Es una persona que no obra para bien. Y vino a ser pues de testimonio para tantas y tantas personas, tanto así, hermanos, que hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo grandemente bendecidos al leer las epístolas del apóstol Pablo. Otro ejemplo, hermanos, es el ladrón en la cruz. Aquí tenemos un pasaje muy hermoso, es pues Lucas 23 del 39 al 43. No lo vamos a leer todo, pero aquí tenemos al Señor Jesús y a dos personas más. Uno de ellos, las dos personas pagando la consecuencia de sus actos. Uno de ellos, hasta el último momento de su vida, llevando esa vida de maldad. Y el otro, reconociendo que en su vida había hecho mal y que estaba pagando las consecuencias de ello, pero preocupándose ya por esa vida que iba a tener después, por su vida espiritual. Y vemos en el capítulo 41, hermanos, que dice el ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, refiriéndose a Jesús. Y aquí vemos cómo él está aceptando su condición pues de pecado, de maldad, y que tiene que pagar la consecuencia que trae. Pero en el versículo 42, hermanos, vemos cómo esa persona que se reconoce mala, porque pues era un ladrón, dice el 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí ya podemos hablar de una conversión, hermanos, de un reconocimiento a Jesús como un rey, porque dice, cuando vengas en tu reino. Y la respuesta, hermanos, es muy, muy bonita. Yo creo que si nosotros visualizamos este escenario de una vida de maldad, donde te lleva al punto de la consecuencia que es la muerte, y en ese último momento tienes una esperanza para tu vida eterna. Y es nada menos que el mismo Jesús. Es algo, yo creo que fue tremendamente maravilloso. Nosotros pues no lo podremos vivir así, pero aquí vienen unas palabras muy hermosas, hermanos, porque el versículo 43, la respuesta de Jesús, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es un pasaje, hermanos, muy bonito para apoyarnos a explicarle a la persona que se cree tan vil que no puede creerse merecedora de un perdón, del amor de Dios. Y bueno, pues aquí vemos que es a través de Jesús. Aparte, el pasaje nos ayuda a poner el claro ejemplo de que Jesús es el que muere por nuestros pecados. Otro ejemplo, hermanos, es Zaqueo, que también es pues un personaje que nos narra, jefe de los publicanos, muy rico. Es todo el 19 del 1 al 10, pero nada más les voy a mencionar algunos versículos. El 6
hablamos de que descendió a prisa y le recibió gozoso. Entonces, una persona que ya está interesada en conocer de Jesús. El versículo 8 dice entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí no podemos verlo, hermano. Zaqueo no se preparó a hacer cosas buenas, a remediar lo que había hecho mal antes de recibir a Jesús, de querer conocerlo. Aquí más bien él le conoció y como consecuencia de haberlo conocido y de haber entendido quién era Jesús, es que él toma esta acción de enmendar sus errores. Y el 10, pues justamente Jesús lo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí, hermanos, con estos 3 ejemplos, pues claramente vemos que la salvación no es para la gente que tiene un buen comportamiento o que pues se ha conducido bien. Es para todos, hermanos, es para el pecador, simplemente así, el pecador. Estos ejemplos que ponemos, el último, el de la mujer samaritana, aquí, hermanos, es también muy, muy evidente cómo el Señor Jesús estaba tratando y abriendo este mensaje para todo tipo de personas. Sabemos que la mujer samaritana pues estaba con un perfil de una mujer adúltera y dice el versículo 39 de Juan 4, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Cómo el Señor Jesús tuvo este acercamiento con las personas que inclusive hasta nuestros tiempos podrían ser catalogadas pues, como unas personas pues quizá con una conducta que no es aceptada, que es rechazado por la sociedad, y cómo el Señor Jesús precisamente muestra ese amor que su mismo Padre nos ha dado a través de él. Y en el caso de Pablo, en el caso de la mujer samaritana, después vemos cómo claramente fue usada tanto Pablo como esta mujer para que otros fueran alcanzados. Entonces es como un mensaje también de esperanza, hermanos, de que el Señor utiliza a las personas una vez que ya son salvas para el extendimiento de su palabra. Vamos al siguiente slide, hermano. Y este es el extremo. En el otro, el primero, hermanos, pues era el que se cree tan malo, tan malo, tan malo, que de verdad no cree que pueda ser así de buena la noticia de que Dios le ama y que Dios tiene el perdón a sus pecados y él se arrepiente. Y que bueno, por la muerte del Señor Jesús tenemos esa salvación. Ahora es el opuesto, es el que dice, es que yo soy bien bueno, que yo soy bueno con otros, yo hago buenas obras, y no, pues yo no necesito el perdón, yo no necesito esa salvación, porque pues que hay que perdonarme si yo ya soy bueno, ¿no? Y los dos extremos, hermanos, pues son muy interesantes de pronto de cuando los escuchemos, porque tenemos que ser muy, muy sutiles al momento pues de aclarar esa situación que ellos están diciendo tener, ¿no? Si en el otro a lo mejor, o quizá a lo peor, no a lo mejor, sino a lo peor, la persona tenía un perfil quizá de pues baja autoestima o algún tipo pues, de trauma, de complejo. Acá tenemos el opuesto, tenemos una persona que tiene un ego bien alto, una autoestima sumamente grande, donde él dice que pues es buenísimo y pues son los extremos, ¿no? Este último caso, hermano, seguramente le ha tocado a usted, a mí me ha tocado, que precisamente como la sociedad ha hecho esta manera como de catalogar de qué es bueno y qué es malo, pues claramente están como muy establecidos que si uno no ha hecho algo muy grave, entonces es muy bueno. Y le ha tocado quizá que pues uno está compartiendo la palabra del Señor y la persona está en una rotunda negación de que es que él no necesita ser salvado ni tampoco del perdón de nada porque él no ha hecho nada, él es bueno o ella es buena. Y entonces para esto pues hay unos pasajes que son sumamente claros, hermanos, que no dejan al lugar ninguna duda. Sumamente importante, hermanos, cuando nos topamos con una persona así, hay que ser pues muy pacientes, no entremos en el debate de querer demostrarle que él es un pecador y que necesita también de la salvación.
Vamos a siempre llevar la conversación muy, muy tranquila. Ese es el primer punto que siempre hay que buscar. Y vamos a apoyarnos nuevamente en la palabra de Dios, en los pasajes que tenemos ahí. Por ejemplo, en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera parte no dice por cuanto algunos pecaron, dice todos pecaron. El siguiente pasaje es en Romanos también, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto es muy útil, hermanos, porque a menos que la persona pues, no fuera humana, pues entonces sí, ¿no? Podría ser que a lo mejor este pasaje no quedara, pero toda la humanidad sin excepción, porque todos, al momento de que dice aquí que fue por el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado, la muerte, todos entonces estamos en esta condición de condenación. Toda la humanidad está en esa condición de ser pecador, ¿no? Y estos dos pasajes, hermanos, pues nos sirven mucho para reforzar que es en general que la humanidad ha pecado, ¿no? En Eclesiastés 7:20 viene muy bien este versículo para cuando alguien dice es que yo hago buenas obras y efectivamente las hace, no le podemos discutir eso. Pero dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, efectivamente, alguien puede decir, yo hago buenas obras, yo hago buenas cosas por las demás personas. Nadie le discute que esté haciendo eso, pero que no peque, eso sí no puede ser, porque tan solo, pues por ser humano, ya tiene esa condición de pecado. Entonces, aquí en la primera parte dice, no hay hombre justo. Con estos tres pasajes, hermanos, estamos dejándole pues el mensaje a la persona de que sin excepción todos hemos pecado y que aun cuando hagamos buenas obras, hemos pecado. Y vamos al siguiente pasaje, que es Primera de Juan 1:8 y el 10. Le voy a pedir a nuestra hermana Paula que nos ayude a leerlo. Dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gracias, hermana. Es muy claro el pasaje, hermanos. Nosotros nos estamos engañando. Al momento en que alguien diga, no, es que sabes qué, pues yo me analizo y la verdad es que no he pecado, nos estamos engañando. Y dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aparte de que nos estemos engañando, somos mentirosos. Dice, la verdad no está en nosotros. Y esto pues puede ser un shock, ¿verdad? Para la persona que insiste en que es buena y que nunca no ha pecado. Pero recordemos, hermanos, la obra la hace el Señor. Nosotros pues somos nada más el medio de compartir el mensaje, de pues tratar de aclarar si no se ha comprendido bien cuál es la situación de pecado en la que estamos. Y vamos a ver en nuestra realidad. Aquí, pensando un poco en el testimonio, hermanos, pongamos el escenario así. Usted ha tenido un muy buen testimonio. Esta persona con la que está conversando le ubica a usted como una persona justa, con un testimonio ejemplar. Y él también se dice buena persona. Usted le está diciendo que usted ha necesitado del perdón de Dios, de la salvación, porque es pecador. Y tiene un perfil, digamos, bueno, ¿no? La otra persona la está reconociendo. Y la otra persona dice, yo también soy bueno, pero no necesito de la salvación de Dios. Los siguientes pasajes, hermanos, de nuestra realidad es para ubicar a esta persona en que si nos está viendo como buenas personas, similares a él, estamos en una condición de pecado igual. Entonces, dice aquí nuestra realidad, vamos a leerlo, es el pasaje de Isaías 6, 64:6.
Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La primera parte, hermanos, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Entonces, si él lo consideraba a usted especialmente bueno, y usted le está diciendo, yo soy suciedad. Y la segunda parte dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aquí entra algo muy interesante, hermanos, que voy a platicarles más en la siguiente slide, pero vamos analizándolo porque la persona que está diciendo que no necesita la salvación, que no necesita el perdón y que no ha pecado porque es bueno, seguramente tiene una lista muy larga de cosas buenas que hace en su vida. Y esas buenas obras que hace, aquí nos está diciendo el pasaje que dice, nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todas esas obras que diga la persona que hace, lo que nosotros también antes de conocer al Señor nos jactemos de haber hecho bien, para el Señor son como trapos de inmundicia. Entonces no tienen un valor. Vamos al siguiente que es Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo estábamos, hermanos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y les decía yo bueno, si hemos tenido esa oportunidad de dar un buen testimonio, de estar cumpliendo con lo que el Señor nos ha mandado como creyentes, puede servirnos mucho precisamente para ponernos de ejemplo. Si tú me consideras así en ese aspecto de que yo soy justo, de que yo soy bueno, de que yo me he guiado con rectitud, y te estoy diciendo que yo, como dice que el pasaje, era suciedad ante los ojos de Dios por mi condición de pecador, que todas las obras que yo hago, si tú me reconoces que yo hago algo correcto, algo bueno, ante el Señor, sin ese enfoque del perdón de Dios, esas obras son simplemente un trapo de inmundicia. Vamos a la siguiente, hermano. Y aquí viene la clave o lo medular para platicar con estas personas, hermanos, porque como les decía, ellos seguramente con ese perfil tan perfecto que dicen tener, que no requieren de la salvación, pues van a tener toda una lista de lo que hacen bien, ¿no? Las obras no salvan. Ya lo sabemos nosotros porque pues lo hemos aprendido. Nosotros mismos reconocimos que no había nada que pudiéramos hacer para tener esa salvación, para tener el perdón de nuestros pecados, y que solamente la muerte de Jesús es lo suficiente como para haber perdonado todos sus pecados que nosotros hemos cometido. Y hay que arrepentirse. Y eso es lo que la persona no está aceptando hacer. Tenemos varios pasajes para reforzar. Recordemos que si hablamos de aquí de México, hermanos, tenemos una población que pues ha crecido con una educación religiosa en la que se les ha inculcado que son las obras las que tienen que estar pues realizándose para ir como juntando esta parte de pues puntos, por así decirlo, ¿no? Para la salvación. No por obras, vamos a Efesios 2, 8 y 9. Les voy a pedir a alguno de mis hermanos si puede leer Efesios 2, 8, 9. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Claramente, hermanos, no por obras, para que nadie se gloríe. Recordemos que en aquel tiempo, pues era muy dado a que los fariseos, por ejemplo, se estaban desviviendo en hacer algunas obras para que se les reconociera. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y por último, en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces el mensaje es muy claro, hermanos, las obras no le van a servir. A esta persona que nos liste de pronto pues todo lo que ha hecho bueno en su vida, pues decirle delante de Dios las obras no van a funcionar, ¿no?
El pasaje siguiente, que es en 2 Corintios 10, 17 y 18, nos habla de que no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Le voy a pedir a nuestra hermana Paula si nos ayuda a leerlo. Es la palabra de Dios, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Sí está bien? O es el del 17, Sí, ¿verdad? el 18. Más el que se gloría, gloriese en el Señor. Gracias, hermano. Y es este pasaje, hermanos, importante para entender hacia quién va la gloria cuando se hace una acción, ¿no? Y ya empieza a aplicar también, no solamente a la persona que no está siendo todavía salva, sino también para nosotros. Sumamente importante, hermanos, que las obras que se hacen como fruto de nuestro crecimiento espiritual, de ser ya creyentes, deben ser solamente para la gloria, exclusivamente para la gloria de Dios, no para la gloria propia, ¿no? No para el reconocimiento propio. El siguiente pasaje que está en Hebreos 10, 5 al 8 y en Isaías 1 del 11 al 15, nos habla de esta situación que se estaba presentando. En Hebreos hace referencia al Antiguo Testamento y en Isaías, pues es el Antiguo Testamento, hace referencia a cómo estaba delante de Jehová, de nuestro Dios, toda esta pues este grupo de acciones, este conjunto de acciones que hacían los judíos para tener esa pues comunión con Jehová, ¿no? Ese perdón. Ofrecían ofrendas, ofrecían sacrificios, ya era algo rutinario, ya no tenía el valor y claramente pues la molestia de Jehová, de nuestro Dios, era evidente, ¿no? Ya era tan rutinario, ya era sin valor todo aquello que hacían, que él ya estaba cansado de esos sacrificios y de esas obras, porque no las hacían de corazón, ya ni siquiera era para un tema de arrepentimiento, ya era como una simple costumbre. El siguiente pasaje dice, os justificáis a vosotros mismos. Está en Lucas 16:15, dice, Dios conoce nuestros corazones, vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y esto es importante analizarlo con ellos, hermanos, porque ciertamente en la sociedad en la que vivimos, es súper interesante ese tema, porque en la sociedad que vivimos cada día se ve más la gente haciendo cosas buenas, pero ya ni siquiera es como en los tiempos de los fariseos, donde hacían cosas buenas por el tema supuestamente espiritual. Ahora lo hacen para ser aceptados y tener la admiración de las personas que les rodean. También los fariseos hacían ese enfoque, ¿no? Pero ahora es tan evidente y no lo manejan como para un tema de estoy mostrando mi espiritualidad o estoy mostrando pues que Dios está haciendo su obra en mí y yo asimismo doy fruto, sino es meramente exhibicionismo, ¿no? Entonces, el pasaje, pues es muy, muy claro. Dice, Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, lo que la gente ahora le da tantos likes y me gusta y lo reenvían y lo republican y lo vuelven a poner en sus muros, dice, delante de Dios es abominación. Y aquí les pongo en la parte en rojo, los fariseos hacían públicas sus obras en las sinagogas y en las calles. Ahora, ¿qué es lo que hace la gente? Pues lo hace a través de las redes sociales, ¿no? Tantas cosas que se publican y se publican haciendo referencia a la bondad y a lo bueno que es la persona y que a los animales y a las plantas se salvan a todo el mundo, pero la realidad, hermanos, es que es meramente para la vanagloria. Y es muy claro que ya habíamos mencionado antes, las obras no les van a servir de nada y todo esto más bien pues es un alimentar el ego y la vanagloria, ¿no? Dice el pasaje de Mateo 6:3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y aquí no le puse ojo, hermanos, pero les digo ojo. Cuando nosotros como creyentes estamos también haciendo pues, este tipo de acciones, debemos tener muy consciente de esto. No solamente es el tema de las limosnas, sino el tema de nuestro actuar como creyentes. Si nosotros hacemos algún bien a alguna otra persona, hermanos, no lo estemos haciendo
publicando, y mucho menos si le vamos a poner lo hice para gloria y honra de Dios, porque pues no, está más evidente que es para gloria personal que para gloria de nuestro Dios. El siguiente slide, hermano, por favor. Y aquí viene nuevamente como en el ejercicio pasado, hermanos, si a usted le facilita más de pronto hacer un relato, aparte pues de los pasajes que también son importantes los versículos, pero aquí tenemos dos ejemplos de cuando alguien tiene el super perfil, así de soy bien bueno, y que la realidad es otra, ¿no? Ante los ojos de Dios no es como en la sociedad, no es ese perfil perfecto y bonito que pues pudiera servir para pues, creer que la persona es buena. Aquí dice el título, compartir de estos personajes buenos, entre comillas, porque pues ya sabemos que bueno no hay ni uno más que Jesús que fue bueno, y que no fueron salvos. El ejemplo de la izquierda es el joven rico. Está el pasaje en Marcos de capítulo 10 del 17 al 22, no lo vamos a leer ahorita, pero yo listé aquí lo que, pues de acuerdo a esta conversación que tuvo el joven con nuestro Señor Jesús, él se acercó y dijo, bueno, pues ¿qué puedo hacer, verdad, para ser salvo? No llegó diciendo ya soy perfecto, pero casi, casi. Y entonces el Señor Jesús, pues le lista todo lo que él tenía que cumplir, ¿no? Y con la reacción del joven rico, pues se supo que no era adúltero, no era asesino, no era ladrón, no era mentiroso, tampoco era fraudulento, que honraba a su padre y a su madre. Y Dios que conoce los corazones, hermanos, nuestro Señor Jesús que conoce todo, conocía al joven rico. Y entonces cuando le dice, bueno, hay algo que puedes hacer, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, ¿no? Y fue aquí donde pues el joven se fue ya triste. ¿Por qué? Porque su amor al dinero fue mucho mayor que ese deseo de obedecer a Jesús, ¿no? De obedecer pues lo que se le estaba mandando. Y esa es una realidad, hermanos. De pronto, pues alguien que tiene un perfil tan de buen ciudadano, podríamos decir, ante los ojos de nuestro Dios, hermanos, todo eso no vale nada, absolutamente nada. Entonces, efectivamente, pues eso es algo que podrá quedar muy bien para los ojos a la sociedad, pero ante nuestro Dios, pues eso no le va a ser útil. El otro ejemplo es el fariseo. También el pasaje de Lucas 18, del 9 al 14, no lo vamos a leer ahorita, pero aquí estuvo listando cómo estaba pues el fariseo de bien creído hacia su persona, ¿no? Él se hacía notar, porque de hecho nos dice el pasaje que él puesto en pie, o sea, para que me vean bien, él era diferente, ¿no? Porque decía, no soy como los demás. Él no era ladrón, él no era injusto, él no era adúltero, él ayunaba, daba sus diezmos, o sea, estaba súper bien, de acuerdo a lo que él decía. Pero tenía un detalle, ¿no? Él no reconocía el que era pecador. Él no reconocía que estaba con la necesidad de Dios. Y en este mismo pasaje, hermanos, pues nos habla del publicano. Si ustedes recuerdan, en el pasaje, a la par de que estaba aquí puesto de pie en la sinagoga, el fariseo, también estaba un publicano que nos dice el pasaje estaba alejado y que allí en esa posición separada, pues él ni siquiera se atrevía a ver hacia el cielo, porque él se reconocía pecador. Él estaba pues pidiendo de esa misericordia de Dios. El Señor Jesús, que es quien está pues haciendo este relato, el comparativo, dice que el publicano va a bajar de este lugar, o bueno, bajaba de este lugar justificado, mientras que el fariseo para nada, no iba a bajar justificado precisamente por esta actitud que él tenía, por su afán de ser enaltecido y reconocerse y no reconocerse pecador, pues él no iba a ser justificado, ¿no? Y estos dos ejemplos, hermanos, pues nos pueden ayudar a, a mencionar cómo algo que mucho se empeñe una persona en llevar bien su vida ante los ojos de Dios, pues no es útil. Lo que tiene que hacer es pues diferente, ¿no? A las buenas obras. Las buenas obras no le van a salvar. Vamos a la siguiente slide, hermano, por favor.
Bueno, y entonces aquí ya tenemos la parte pues medular. Ya hemos hablado con él seguramente del plan de salvación, lo hemos elegido, hay estas dudas, o bueno, todavía no, y precisamente por esta condición que la persona se siente muy buena, pues con más razón necesita de nuestro Dios, ¿no? De la salvación. ¿Qué debe hacer la persona buena para tener la salvación? Y es lo mismo que necesita la persona mala, que de pronto se siente que no es merecedora. Lo que tienen que hacer pues es creer. Creer en el Señor Jesucristo. Aquí tenemos en Hechos 16:31. Le voy a pedir a la hermana Paula que nos ayude a leerlo. De la palabra de Dios en Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, hermana. La parte medular, hermanos, pues es creer. En este ejemplo que estuvimos viendo previo, pues la persona se cree tan buena que no ve necesario, ¿no? Creer en que hay una necesidad en su vida, mucho menos cree que es mediante Jesús que es la salvación, porque él se cree ya con sus obras que está buscando pues esa salvación, ¿no? Ese perdón. Entonces el primer punto pues es creer, también el creer para la persona que no se siente merecedora. Tiene que aceptar esa declaración que leímos de que Dios ama a la humanidad y que por eso es que está pues dando esta oportunidad del perdón a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Dice el siguiente, pues arrepentirse y convertirse. En Hechos 3:19, le voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos ayude a leerlo. Dice así, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gracias, hermano. Y por último, pues es este punto de confesar que Jesús es su Señor o es nuestro Señor. En Romanos 9:10. Vamos a pedir a la hermana Paula que nos ayude a leer este último pasaje. De la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, hermana. Y pues como lo dice aquí, se confiesa para salvación. Ya se pues creyó en el Señor Jesucristo, hubo el arrepentimiento, la conversión y se está haciendo la confesión. Y recordemos, hermanos, la obra la hace el Señor. Nosotros somos el instrumento de compartir, de llevar esta palabra. Hoy que revisamos, pues fueron dos extremos, el que se siente muy malo y que tiene que hacer algo previo a tener esta conversión, esta relación con nuestro Dios, y el que se siente tan bueno que no cree que la necesita, ¿no? Que no cree que es pecador y que no necesita el perdón. Entonces, ambos hermanos, pues son casos en los que nosotros seguramente los vamos a escuchar más de una vez y que vamos a tener pues la oportunidad, tanto en pasajes puntuales como lo leímos, el compartir de ese mensaje, las verdades que hay, de que necesitamos, porque todos somos pecadores, necesitamos de ese perdón, como estos relatos bíblicos de los personajes. Muchas personas tienen mayor comprensión cuando se pone como un ejemplo de la vida de alguien y creo que eso podría ser pues bastante útil. Y bueno, pues ya hermanos, la parte siguiente es que como consecuencia de ser salvo, pues esta persona va a obedecer y va a tener la oportunidad de pues de ser bautizado, ¿no? Ya como último paso. Esas son las dos pues, situaciones que hoy revisamos, hermanos. Van a venir más en la serie que ya compartió nuestra hermana Paula, nuestra hermana Talía, que iniciamos el domingo pasado. Y bueno, pues pongamos en las manos del Señor siempre nuestro testimonio, hermanos, que sea pues el que debemos dar. Otra es ponernos a orar y estudiar la palabra, porque para responder las preguntas no hay como que estemos bien preparados.
A veces los versículos los andamos confundiendo porque precisamente pues no nos ponemos a estudiar muy bien. Entonces vale mucho la pena, hermanos, siempre estar preparándonos. Y oración, hermano, cuando vayamos a tener estas conversaciones puede ser que se pongan pues, a veces muy, muy difíciles. Entonces siempre es bueno orar al Señor para pedirle que nos dé las palabras adecuadas, las palabras sabias, y el Señor es el que hace la obra, ¿no? Entonces, pues vamos a ponerlo en práctica, como decía nuestra hermana Paula en la oración. Y pues muchas gracias por nuevamente asistir a una clase más, hermanos. Muchas gracias también a usted, mi hermana, porque nos permitió el Señor estar reunidos para seguir compartiendo de su palabra. Y como nos decía la hermana, sigámonos preparando para que el Señor nos pueda usar en su obra, ¿verdad? Y le voy a pedir al hermano Luis que nos dirija en oración para terminar. Vamos a despedirnos de esta clase. Señor y Padre bendito, estamos agradecidos contigo, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Porque, Padre bendito, en este día, como iglesia, estamos por celebrar un aniversario, el 138, y hemos visto tu poder sobre nosotros, Padre. En esta hora que hemos estudiado, que hemos recibido tu palabra, Señor, queremos ponernos en tus manos para que, Padre bendito, tú nos ayudes a compartir esa palabra que nosotros recibimos hace ya mucho tiempo, cuando te conocimos, porque seguramente hay personas que no te conocen, hay personas que no han entregado su vida a ti y que, Padre bendito, tú quieres que ellos se acerquen también, que ellos también puedan gozar de esta salvación tan grande por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos rogarte, pues, que seas con cada uno de mis hermanos que han escuchado esta clase, que pongamos por obra, Señor, esto que hemos escuchado, que nos dejemos utilizar por tu Santo Espíritu y que llevemos el mensaje de salvación a aquellos que no te conocen. Bendito Padre Celestial, guárdanos de todo. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues gracias, mis hermanos, y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.